Bueno, bueno, entonces vimos ya la pregunta, ¿no? La pregunta que es justo lo que va a habilitar, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuál es ahí como el misterio que vamos como a resolver, ¿no? Entonces, tenemos la pregunta, que es que es como esta incógnita que habilita el por qué está pasando ese fenómeno, ¿no? Con el cual estamos trabajando. Y así como está la pregunta, pues tiene que haber una respuesta. Y esa respuesta tentativa es justo nuestra hipótesis o premisa de investigación. Cuando se trata sobre todo de trabajos que retoman una perspectiva de tipo cualitativa, a mí me gusta más llamarlo premisa de investigación, porque no estás haciendo no estás contrastando variables, no estás así como haciendo todo este trabajo, ¿no? Del método hipotético deductivo que se trabaja más en perspectivas más de tipo cuantitativo, pero bueno, hipótesis o premisa de investigación, lo mismo, o sea, aquí es donde se formula como la respuesta tentativa que tenemos nosotros para nuestra pregunta de investigación. Entonces, vean que todos los elementos del protocolo en realidad también están encadenados. O sea, ninguno está suelto, ninguno está ahí como sin tener ninguna función, ni cumplir una relación dentro de una estructura general. Entonces, la hipótesis sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros suponemos, inferimos que puede estar sucediendo con respecto a nuestro problema de investigación? Entonces, ahí es donde se formula nuestra hipótesis. Y algo muy importante, ¿no? Con respecto a cómo se formula la hipótesis, a veces, sobre todo cuando se trabaja con perspectivas cualitativas, como que tienen un poco de reserva o de miedo que no se compruebe la hipótesis. Bueno, no hay problema con que no se compruebe la hipótesis. Las hipótesis se reformulan, ¿no? Una vez que ya tenemos todos los datos y que ya sabemos todos los elementos que no habíamos considerado, se puede reformular la hipótesis. Entonces, no hay un problema, no tenemos que maniobrar de manera ahí extraña, ni mucho menos. La hipótesis únicamente nos va guiando más o menos de por dónde podrían estar esas claves para poder contestar a nuestra pregunta de investigación. Pero es nada más un supuesto, es nada más una guía, o sea, no es así como ni está escrito en piedra ni mucho menos. Entonces, nada más para que no se lo tomen así de manera como si fuera como una camisa de fuerzas, ¿no? Entonces, nada más es algo que nos ayuda a articular, a darle como una respuesta tentativa y previa, ¿no? Previa a la investigación, a nuestra pregunta de investigación. Y así como hay sugerencias para redactar la pregunta de investigación, también hay sugerencias para nuestra hipótesis o premisa de investigación. Primero, igual aquí se puede hacer también el check-in, así como con la pregunta de investigación, para hacer la evaluación de qué tanto se acerca o no su hipótesis o premisa a estas sugerencias para formularla. Primero es que haga referencia a hechos reales. O sea, no puede ser ahí como algo filosófico, algo que no tenga, digamos, como una referencia directa a un espacio, a un tiempo, a un lugar y a una problemática específica. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y parece como de lo más normal, pero de verdad que no lo es cuando estamos haciendo nuestro protocolo. A veces, como en el caso de la compañera, los elementos sustantivos se quedan hasta el final, entonces hay que estarlos como reformulando, reescribiendo todo el tiempo, ¿no? Lo otro es que tiene que haber una fundamentación teórica, ¿no? En la hipótesis tiene que estar muy, muy claro cuál es la perspectiva o el abordaje desde el cual vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, no es como, si es el caso de la movilidad multimodal, bueno, pues ahí tiene que estar ese concepto en la hipótesis o en la premisa de investigación. Entonces, los conceptos de nuestro marco teórico y eso tienen que estar necesariamente en nuestra hipótesis, lo mismo que la delimitación espacio-temporal también tiene que estar en nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque esa respuesta, digamos, se está ajustando y se está acotando a un tiempo y a un punto en específico. ¿Okay? Entonces, tiene que ser algo muy, muy particular. Lo otro, dice, tiene que tener una fundamentación lógica, ¿no? Las hipótesis científicas deben ser razonables y lo son si cumplen con las exigencias de la lógica. Bueno, pues tiene que tener una estructura lógica, que también eso es importante, ¿no? Ahora, dice, las hipótesis deben servir para explicar hechos. Mientras más hechos se explican, tienen mayor informatividad. Entonces,
La hipótesis es una especie de respuesta, es una especie de explicación para nuestra pregunta de investigación. Y tiene también, ¿no? En algunos casos, como en este que nos compartió la compañera, tienen un carácter de predictividad, ¿no? Dice, las hipótesis son supuestos con los cuales el investigador puede adelantarse a los hechos. En el caso de la compañera, que de ahí hay un énfasis marcadísimo, ¿no? En hacer un análisis prospectivo, bueno, pues ahí está como ese punto de la predictividad. Hay algunos que no necesariamente trabajan con esto de la predictividad, algunos únicamente quieren mostrar ciertas lógicas, ciertas dinámicas, no quieren hacer como este ejercicio de qué puede pasar a futuro, ¿no? Pero bueno, depende del tema, de los alcances y de los propósitos de la investigación. Y de nuevo dice, las hipótesis tienen que estar también redactadas con sencillez, con claridad, tienen que tener un lenguaje que sea entendido por los miembros de la comunidad científica. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que tener ahí involucrado ya tanto el marco teórico como el marco o referentes del caso o contextual. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Creo que no, ¿Ok? creo. Muy bien. A ver, la compañera que nos compartió el caso del análisis de lo del cambio del análisis prospectivo del cambio de suelo para las lagunas de Zempoala. ¿Cuál es tu hipótesis o tu premisa de investigación? ¿Sí está la compañera todavía? Ah, ya. Sí, ¿Sí? no, yo no tengo todavía una hipótesis. Bueno, si tu pregunta es relaciona, ¿no? A esta prospección hacia el 2030, más o menos, ¿qué es lo que supones o lo que estarías considerando que podría estar en el resultado de ese análisis? Mm, pues que, pues no sé, es que si no se toman las medidas de conservación, se va a perder como, no sé, el 30% del bosque. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, digamos, ahí está ya como una Podría ser algo así. formulación, ¿sí? Ahí está ya esa formulación objetiva en función, digamos, como de las características o de los resultados que te pueda dar ese análisis prospectivo. Sin conocer el caso, cuando se trabaja con ese tipo de problemáticas, pues casi todo apunta a que, ¿no? Que si no se hace, digamos, algún tipo de intervención, ¿no? O sea, como que el trayecto, el camino natural va a ser ahí el de una devastación terrible, ¿no? El de una devastación ecológica terrible. Entonces, la hipótesis puede ir un poco por ahí, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes los elementos que están ahí como jugando, pero ve cómo tienes que estar tú relacionando diferentes elementos para dar cuenta de qué es lo que podría pasar, ¿no? En tu caso sí está muy pensando en qué podría pasar con este análisis prospectivo, ¿no? Sobre todo en lo que sería ya como el resultado de tu trabajo que lo estás pensando para 2030, ¿no?